amigos, soy Cosmin de Living Yoga Valencia. Hoy voy a hablar sobre una postura sobre que pensé bastante tiempo si quería hablar o no. Es una postura avanzada. Normalmente cuando tomo posturas avanzadas sobre que quiero hablar, pienso 2 o 3 veces porque es importante que cuando uno emprende una postura avanzada, lo emprende con una actitud calma, con una actitud abierta y después de mucho tiempo de práctica. Entonces, hoy voy a hablar sobre Adho Mukha Vrikshasana, la postura del árbol invertido, la postura del árbol invertido con cara abajo, y eso es la parada sobre las manos, handstand. No voy a entrar en muchos detalles cómo emprender un handstand. La verdad es que, por ejemplo, para mí, al principio no tenía mucho interés en esa postura, pero creo que como muchos de vosotros, después de un tiempo es algo divertido de hacer. Entonces empecé a practicarla, metiéndola en mi práctica y poco a poco desarrollar la capacidad de poder hacerlo. Pero la primera cosa que hay que entender los beneficios de esa postura. ¿Por qué lo hacemos? Porque si solo lo hacemos porque es bonita, acabamos en un lado un poco egotístico de la práctica, porque después poco a poco uno empieza a sentir un poco así de subidón en el ego porque lo puede hacer. Pero si uno entiende que, por ejemplo, también tiene un propósito terapéutico, alguna postura, pues tal vez está un poco más abierto en la idea que bien hago eso para mí, para que mi cuerpo se sienta bien. Pues cuál sea un propósito terapéutico de esa postura. Muchos dicen que es una postura invertida y que las posturas invertidas tienen un buen propósito terapéutico por la inversión. Puedo decir que sí, es verdad, pero hay posturas de inversión que son mucho más importantes en este sentido y que aportan mucho más que paradas sobre las manos. Por ejemplo, en Adho Mukha Vrikshasana, en paradas sobre las manos, en handstand, uno puede quedarse como unos 5, decimos 10, 15 minutos, es muchísimo. Tal vez una persona con mucho entrenamiento lo puede hacer, pero cuando se trata de gente normal que practica para mantener su salud y la capacidad de relajación, pues no se trata de mucho tiempo, tal vez un minuto, lo máximo. Entonces, en un minuto inversiones no tienen mucho efecto. Para tener un efecto de una inversión hay que mantener al menos 5, 10, 15 minutos a menos. Entonces, la mejor postura para inversiones de este tipo es, claro, sin duda, Shirshasana, la parada sobre la cabeza. Entonces, si los beneficios que buscáis son los efectos que las inversiones traen en el cuerpo, Shirshasana es lo mejor. Es el rey de las posturas. Bien, entonces, ¿por qué practico Vrikshasana? Bien, puede ser que es una postura que, por ejemplo, fortalece las muñecas, y eso es verdad. Y es muy importante mantener las muñecas y los tobillos activos y fuertes. ¿Por qué? Porque son puertas energéticas en nuestro cuerpo. Las muñecas y los tobillos conectan con las plantas, con las palmas, y plantas y palmas son unos lugares donde la actividad energética es muy intensa. Entonces, eso uno. Entonces, y segundo será porque cuando los flujos energéticos de nuestro cuerpo son circuitos. Entonces, si hay un canal de energía que viene por la parte superior de la mano, eso va a pasar por la mano y va a volverse por otro lado, igual por las piernas y tal. Pero si tenemos bloqueos en las muñecas o en los tobillos, pues la energía no circula. Entonces es importante de mantener las muñecas y los tobillos en buen estadio. Y una buena opción por eso es Vrikshasana, parada sobre las manos. Pero mucha gente que lo practica demasiado, poniendo demasiado énfasis en eso,
Con tiempo, y no hablo aquí de gente principiante, hablo de gente con prácticas muy buenas, gente que ha practicado muchísimos años, amigos míos que me han hablado después de 30, 40 años de práctica que tenían problemas en las muñecas por las posturas. ¿Por qué? Porque si uno practica demasiado esa postura, Vrikshasana, parada sobre las manos, Adho Mukha Vrikshasana, sin hacer contrapostura, con tiempo pueden aparecer pequeñas fisuras en los ositos, huesos de esos pequeños que uno encuentra en la articulación entre los huesos de la palma y los huesos del brazo. Entonces, hay problemas con tiempo por las fisuras que aparecen aquí. También con tiempo uno puede crear compresión en esa zona, como por ejemplo en los discos vertebrales. Cuando uno hace compresión en algún disco, igual aquí no sobre los discos, pero creando mini fisuras en la zona y también apretando vasos de sangre, nervios en esa zona por demasiado esfuerzo. Entonces, esos son problemas muy importantes que pueden dañar y pueden impedir la capacidad de utilizar bien los dedos y la mano. Y uno quiere evitar eso. Entonces, es muy importante que cuando uno, primero, que lo hace bien y que lo hace según la capacidad de su cuerpo. También una cosa de que justo me mostré mi esposa un artículo que le ha escrito un buen amigo yogi, Simon Borg, sobre ese tema. Y hablaba ahí del tema de las contraposturas. ¿Cuál será una buena contrapostura? Claro, en el yoga siempre hay un yin y hay un yang. Hay una postura y después una contrapostura para contrabalancear. Entonces, ¿cuál será la contrapostura? Después de hacer mucho tiempo pararse en las manos. Y él hablaba de coger una barra o unos anillos y dejar el cuerpo que se tira abajo de su propio peso o hacer pull-ups. Claro, es de nuevo una postura de fuerza, pero al revés. Entonces, eso será una opción para la gente que hace mucho tiempo esa postura, de hacer una contrapostura como los pull-ups. Para mí también que funciona después de hacer todo eso, no es una contrapostura. Si uno puede hacer alguna contrapostura, lo recomiendo, pero si no, al menos sacudir las manos bastante tiempo hasta que sentís que la energía de nuevo funciona en las manos. Si uno ha parado mucho sobre las manos, observa que después de un tiempo es demasiada tensión aquí. Hay que mover esa tensión o reactivar la palma y relajar la palma de nuevo después de hacer esas posturas. Bien, entonces, ¿cómo sabe uno que está preparado para hacer esa postura? Pues en mi opinión, cuando uno puede hacer toda la primera serie de Ashtanga Yoga, está preparado, pero no antes. La primera serie es una práctica muy buena y fortalece bastante el cuerpo. Entonces, en el momento que uno puede hacer todas las posturas de la primera serie, tiene el flujo de la primera serie establecido, después puede empezar a intentar hacer esa postura. ¿Cuándo se puede hacer? ¿Dónde meterlo en la serie? Y yo diría después del Urdhva Dhanurasana. Una de mis profesoras de Ashtanga Yoga, a que yo estimo muchísimo, Cristina, según la enseñanza de su marido, Derek Arland, uno de los pioneros de la Ashtanga Yoga en Europa, en el mundo, tiene la práctica divisada de una forma que ellos utilizan mucho esa postura. Entonces siempre lo introducen después del Urdhva Dhanurasana. Entonces Urdhva Dhanurasana, después de hacer Urdhva Dhanurasana, uno puede, antes de hacer la contrapostura, de hacer el Paschimottanasana como contrapostura, uno puede introducir ahí
los ejercicios de aprender cómo parar en las manos. ¿Cómo hacerlos? Entonces, por ejemplo, después de hacer el urdhva, hacer los dropbacks, también es muy importante que uno emprenda a hacer esa cosa cuando, como he dicho, cuando pueda hacer las posturas de la primera serie, todas. Entonces, después de hacer Urdhva Dhanurasana, antes de hacer el Paschimottanasana, pues podéis ir a la pared y podéis buscar, por ejemplo, el vídeo mío donde explico cómo parar en la cabeza. Y es más o menos la misma cosa. Uno va a la pared, piernas a la pared, caderas encima de las rodillas, manos debajo de los hombros, activa los hombros, creando bandas en los hombros, coactivando todos los músculos de los hombros. Y desde aquí estira las piernas, camina sobre la pared hasta la mitad y mantén ahí unos 10 respiraciones. Después uno puede levantar una pierna, mantener unos 5 o 10 respiraciones, después la otra pierna, 5 o 10 respiraciones y con unos 30 respiraciones, lo máximo, ya tenéis una preparación. Después de hacer eso uno puede moverse a otra dirección y desde aquí inhalando, subiendo sobre la pared y mantener unos 10 respiraciones más. Entonces, al principio recomiendo hacer lo que se puede, por ejemplo, 5 respiraciones con ambas piernas en la pared, 5 con una pierna arriba, 5 con otra pierna arriba y 5 con las piernas hacia la pared. Una cosa importante cuando hacéis eso, y por eso digo que es importante de practicar la primera serie, es respirar mientras que uno se mueve. Entonces, si estás aquí y quieres tirar las piernas hacia la pared, pues muy importante que no le tiras inhalando y después retención y arriba. Aprende a respirar. Entonces, una manera buena de hacerlo será de al inhalar levantar las piernas. Normalmente es más fácil al exhalar, pero voy a hacer un otro vídeo porque cuando uno empieza a hacer esa postura, cuando empieza a tener independencia en esa postura, entonces hay opciones de cómo levantar las piernas sin o con exhalación, con inhalación o con exhalación. Pero hasta desarrollar la capacidad de poder levantar las piernas poco a poco, lo más importante es de aprender eso y mantener un tiempo. Es muy importante saber lo que pasa en los hombros cuando hacéis esa postura, tal como en las muñecas. Para darse cuenta más o menos qué pasa ahí, podéis mirar a los vídeos que he hecho sobre jump through, sobre cómo hacer chaturangas y cómo hacer planchas, lo que pasa en los hombros cuando hacéis esas posturas. También un vídeo interesante que podéis mirar es el vídeo sobre el Bakasana, sobre la postura del cuervo. El Bakasana será una opción para los que quieren desarrollar la capacidad de hacer esa postura, introducir Bakasana como una postura de mantener. Entonces, después de la mitad de la primera serie, cuando empezamos a hacer Bhujapidasana, Kurmasana y esas posturas, después de salir de esas posturas, por ejemplo en Bhujapidasana, después de salir de esa postura, cuando uno llega en Bakasana, mantén Bakasana 10, 15, 20, 30 respiraciones. Por ejemplo, uno puede empezar a mantener Bakasana 5 respiraciones ahí. Y cada semana incrementar un poco más hasta que llega hasta 30 respiraciones. No es necesario, pero si uno quiere llegar en el punto de hacer esa postura, Adho Mukha Vrikshasana, sin crear problemas y desequilibrios en el cuerpo físico, es muy importante que fortalece ese cuerpo físico. Esa postura es una postura avanzada, no es para todos. No es una postura que después de 2 meses de práctica uno se pone y hacerla, porque lo puede hacer, pero después de un tiempo van a empezar problemas. Si uno tiene el cuerpo físico bien desarrollado, si uno, por ejemplo, antes de empezar con el Ashtanga Yoga,
ha practicado mucho deporte de performance o es un deportista o le gusta hacer cosas físicas y tiene la capacidad muscular de practicar esa cosa, no hay problema. Pero esa gente ya sabe cómo hacerlo, no necesitan consejos o nada más. Pero la gente que normalmente es la gente que tiene poca fuerza, que está fascinado de esas cosas. Y entonces miran en Facebook, miran en Instagram a los vídeos que alguna gente con mucha práctica pone, mira a varias cosas y entonces ellos quieren hacer eso. Pero es muy importante entender que esas posturas toman mucho tiempo para desarrollar la capacidad física de hacerlos. Voy a poner más vídeos sobre esa postura, porque es una postura muy interesante y es interesante poco a poco introducirlo en la práctica. Pero al principio es importante de tomarlo con tranquilidad, con paz y paso con paso. Una cosa, siempre después de hacer posturas de equilibrio sobre las manos, es importante de relajar mucho, porque las posturas de equilibrio sobre las manos desarrollan mucho el ego, son como unas bombas egotísticas. Y si uno no tiene control de su emoción, si uno no tiene el management emocional bien desarrollado, esas posturas pueden dañar mucho aquí y aquí. Y es muy importante la actitud que uno tiene en el momento de empezar a emprender esas cosas en su práctica, como cualquier otra postura de equilibrio sobre las manos. Por eso os recomiendo que si os vais en algún taller de equilibrio de parar en las manos o de posturas de equilibrio sobre las manos, que hacéis mucha relajación después. Entonces, con tranquilidad y con paso con paso, uno puede empezar a meter esas posturas en la práctica. Esa postura en la práctica es una postura interesante, es una postura que fortalece el cuerpo, es una postura que da mucha energía, pero es importante de tomarlo poco a poco y con calma. Gracias y nos vemos a las próximas.